Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un conversatorio actoral más de Teatro Cimiento. Hoy va a estar con nosotros Draco Santos del Rosario. Él es actor, director y docente de teatro. Actualmente está enseñando en la ENSAD. Él nos va a contar toda su experiencia en el mundo de la actuación y también de la dirección teatral. Vamos a esperar unos minutos a que se conecte. Ya, ¿Cómo has bueno, estado, sí. Draco? Estoy muy bien. Justo hoy día es cumpleaños de mi papá. Ah, sí, pero tú estás en... Tu papá vive contigo, Sí, ¿o sí, no? estamos acá en la casa con mi papá y con mi mamá. Ah, Así que, ya. pero no hemos roto todavía la cuarentena. Los hubieras invitado al conversatorio. Lo van a ver, lo van a ver. Sino que están ahorita arriba. Ahí se metió mi hermano, lo he visto ahí, que se unió. Así que Cintia imagino dice que... churrísimo como siempre, dice Cintia. Cintia, qué amable. Ay, estoy contenta de tenerte el día de hoy, Draco. Gracias por haber aceptado mi invitación. Yo sé que nos vas a aportar mucho porque tú, aparte de actor, también has estado dirigiendo, ahorita estás enseñando en la ENSAD, de verdad. Ay, a mí me encantaría enseñar en la ENSAD, mi alma mater. ¿Qué se siente enseñar en la ENSAD? ¿Cómo te ha recibido el ENSAD? ¿Cómo son las clases que estás dictando en el ENSAD? Cuéntanos un poquito. Como profesor, primero se siente raro, porque es una figura en la que no te has puesto antes. Pero la escuela me ha recibido muy bien. Yo siento que se acomodan varias cosas. Porque por un lado uno acepta enseñar ahí porque siente que tiene algo que aportar, porque siente que hay cosas que puede transmitirle a sus compañeros, bueno, en este caso a los que ahora son mis alumnos, pero después del primer mes enseñando en la escuela, yo lo que sentía realmente, me sentía muy afortunado de estar ahí, me sentía que aprendí un montón. Sentía que las preguntas de mis alumnos me obligaban a buscar, a repensar lo que yo sabía, y creo que esa es la parte más enriquecedora de ser profesor. Más aún en la ENSAT, porque yo he dictado algunos talleres para otras instituciones y siempre hay como que pelear un poco con el hecho de que los alumnos se interesen por el curso. Pero en la ENSAT no pasa eso, pues todo lo contrario. Los alumnos tienen un altísimo nivel de interés, todo el mundo se está preguntando cosas, tienen dudas. Entonces, eso hace que ir sea una aventura de enriquecerse constantemente y de buscar. Entonces, es bravazo para mí esa experiencia, que es una experiencia nueva enseñar en un lugar así. Yo no lo dejaría. Creo que Quiero, nadie, creo que nadie. sí, creo que me voy a quedar ahí un tiempo porque es un desafío constante. Fue un desafío el año pasado, yo empecé el año pasado en una situación bien particular porque el profesor que dictaba dirección escénica tuvo un inconveniente y no pudo seguir con las clases y fue como que no tenían muy claro a quién llamar y se contactaron conmigo y era como que me contactaron un martes y un viernes había que empezar las clases y todo fue súper rápido. Por suerte es un curso que yo de alguna forma ya lo tenía estructurado. Entonces yo les hice una propuesta, ellos me mandaron el sílabo que ya existía, empalmamos unas cosas y pudimos cerrar ese ciclo de la mejor manera posible. Entonces fue como un primer proceso. Y ahora, bueno, y terminando ese, me invitaron a ser profesor de la pre de la ENSAT y fue una experiencia completamente diferente porque yo le enseñaba a los de décimo. Después fue pasar a enseñarle a los que querían recién ingresar a la escuela. Claro. Que a lo mejor de Entonces, repente no tenían experiencia antes tampoco, ¿no? exacto. Y además era como, muchos tienen como, van por la curiosidad de saber, a ver qué tal, ¿no? Qué tal les resulta a ellos actuar, tienen el deseo de ser actores, pero no saben si para ellos es fácil, difícil, si realmente les motiva a ensayar, si realmente están motivados para trabajar en grupo, que son las primeras habilidades que uno tiene que descubrir. ¿No? Uno tiene que descubrir si le gusta, porque por ahí te gusta ver teatro, por ahí te gusta ver películas, pero ser actor es conlleva un montón de otras cosas que no son nada fáciles, ¿no? Que son bastante complicadas.
Claro, yo me acuerdo cuando yo ingresé, o sea, cuando estuve en la pre, primero en la ENSAD, y para mí era otro mundo, sentía que estaba en otro planeta porque de un momento a otro ya nos dejaban un montón de trabajos, de expresión corporal, un montón de secuencias, muchos ejercicios de actuación, y para mí era todo completamente nuevo, ¿no? Y ya antes, o sea, como yo no tenía la experiencia de haber llevado talleres nada más, pero no sabía en verdad cuáles eran las técnicas, ¿no? Entonces, para mí de verdad era como estar en otro mundo. Y ahora que los chicos terminan el colegio súper jóvenes, a los 16 años, no tienen mucha experiencia, ¿no? Quieren conocer este camino, este mundo de la actuación, imagino que les pasará lo mismo. O sea, Sí, de terminar el colegio y pasar al ENSAD, que es otro estilo, otra forma de aprendizaje. sí, porque además el teatro se alimenta de cosas que no son muy similares a las que te enseñan en el colegio. Eh, por ejemplo, para mí el primer choque con el teatro y el por qué me quedé y por qué lo elegí como profesión es porque a mí no me iba muy bien en el colegio. Yo soy un mal estudiante. Entonces, en el colegio, como creo que en casi todos, el error siempre se castiga, ¿no? Cuando te equivocas en un examen, te ponen una baja nota o jalas el curso. Entonces, siempre tú estás con esta presión de no te puedes equivocar. Pero la primera vez que yo me acerqué al teatro y comencé a participar de obras, el error es valioso, porque el error te enseña sobre aquellas cosas que aún tienes que mejorar. El error se puede volver una posibilidad para jugar, para probar cosas nuevas. Entonces, ese cambio es un poco con lo que yo empiezo con mis alumnos en general. Aquí es un espacio en el que es permitido equivocarse, no saber, probar, experimentar, que por ahí hay una clase en la que las cosas no te salen como tú esperabas, no importa mucho, ahí la siguiente clase, porque es importante, creo que en el espíritu de cualquier actor, saber sobrellevar la función mala, el ensayo malo, porque el proceso de creación de un personaje o de creación de una obra es un proceso largo, no tiene la inmediatez que tiene el mundo de ahora para muchas otras cosas. Entonces es necesario poder resistir, recibir críticas, comentarios y no dejarte amilanar por el primer día o la primera vez que no te sale algo, ¿no? Yo creo que perseverar es algo muy importante en el teatro y eso es un cambio de chip, de un cambio de actitud que es muy importante para empezar a ser actor. Es verdad, eso que mencionas, yo también le digo a mis alumnos, chicos, aprovechen en equivocarse todo lo que puedan, porque de ahí van a aprender. O sea, en el colegio muchas veces nos han enseñado que equivocarse está mal, y no es así, no, sino cómo aprendemos. Creo que Exacto. de se aprenden, pues, ¿no? Creo que es importante no solamente llevar teatro para poder actuar, sino también llevar clases de teatro para poder desarrollar su personalidad, mejorar como personas. ¿No? Hay tantos beneficios que brinda el teatro. Claro, yo sé que has ganado un premio como mejor director Ah, sí. otorgado por el Servicio Crítico. Cuéntame un poquito esa experiencia, qué obra presentaste, cómo hiciste para poder escoger a los actores, cómo haces tú también para cuando quieres dirigir una obra y tienes que escoger a los actores. Uy, a ver, para empezar con escoger los actores, lo que pasa es que fue todo un proceso para mí la dirección, porque yo estudié actuación principalmente. Lo que pasó fue que cuando yo salí de la escuela yo recibí varias oportunidades para actuar, pero también para poder ser asistente de dirección. Fue asistente de dirección por un buen tiempo de una superdirectora muy joven que se llama Jimena del Sante. Y con ella yo aprendí muchas cosas, desde poder hacer casting para actores, la asistía como su asistente, entonces pude ver el proceso de creación de una obra de teatro y como nosotros por lo general hacíamos obras que no tenían un gran equipo de producción, tuvimos que aprender a hacer, o me tocó aprender a mí a hacer un montón de cosas que en la escuela nunca vi, como colocar luces, aprender iluminación, escoger vestuario, construir vestuario, escenografía. Entonces fue como que todo el tiempo que estuve con ella, porque hicimos varias obras, fue como que muy educativo. Fue como que complementario a lo que yo conocía en la ENSAT o mi experiencia como actor. Entonces, cuando yo llegué a mi primera obra, que fue Sinfonía Inacabada, la obra con la que ganamos el premio, porque
no solamente gané yo, sino Eduardo Bazán ganó Mejor Actor, Bernardo Charpela ganó Mejor Actor Secundario, también la obra ganó un reconocimiento a Mejor Obra de Comedia. Entonces fue como que bastantes cosas que llegaron sin esperarlo, ¿no? Llegaron como una sorpresa. Esa obra yo no, a priori, yo no la escogí. O sea, el equipo estaba armado, el equipo de producción, el elenco estaba armado y les hacía falta un director. Yo venía de estudiar con Carlos Viani, un profesor argentino que ahora es director del Chelsea, dirección de actores, para complementar un poco lo que yo venía estando haciendo como asistente de dirección. Entonces, a raíz de esa experiencia, básicamente al mes siguiente se me ofrece la posibilidad de dirigir esta obra. Y acepté. Y era una obra mucho más grande de lo que yo me esperaba en un inicio, porque lo que a mí me enganchó fue la historia de este grupo de artistas en Viena, aficionados, sin mucha suerte, que poco a poco van encontrando su camino, con cosas buenas, cosas malas, con muchas cosas que le van pasando a los artistas jóvenes, la gente que quiere como que apostar por sus sueños y se enfrenta a un montón de vicisitudes, como que esa historia me enganchó, me sentí muy identificado y fue como que, ok, vamos a hacer la historia. Pero después de aceptar un poco, no la calculé muy bien, éramos un elenco de casi 10 personas, teníamos que aprender coreografías de baile, armábamos, además intervinimos en un espacio no convencional, porque no fue como que en un teatro, eh, una sala de teatro convencional, sino fue en un espacio que le pertenece al Centro Cultural Campo Abierto. Ellos tienen una sala donde de manera presentó, por ejemplo, el sistema solar, pero ellos tienen un patio muy amplio. Entonces yo elegí hacer la obra en todo ese patio y que la gente esté en dos frentes y era un montaje muy dinámico porque los actores salían prácticamente de cualquier parte y había muchos cambios, era como que se manejaba una energía muy juvenil, muy rápida. Y entonces cuando yo hago la retrospectiva, no es la mejor obra para empezar a ser director, porque es la obra en la que ser director involucra decidir muchas cosas y que todos confíen en ti. Y cuando el número de cosas que están en juego son más grandes, un elenco mayor, una obra que no era corta, una obra que duraba casi 2 horas, una obra muy compleja por el mecanismo de ella, claro, fue realmente una misión muy grande, pero ensayábamos todos los días. ¿Y Y cuánto yo tiempo desde, estuvieron ensayando? ensayamos 2 meses, pero todos los días, o sea, literalmente era de lunes a viernes, vernos constantemente. No todos, o sea, yo sí todos los días estaba ahí porque había que desglosar la obra por partes para que hacer un cronograma de ensayos, pero eran ensayos todos los días, 4 horas. Era ensayar una obra profesional, fue muy duro. Lo bueno es que fue recompensado con una temporada muy bonita, una temporada que nos fue súper bien en público, en crítica. Creo que la gente que iba a ver la obra salía muy contenta y que eso es algo que nos sorprende, siempre sorprende, ¿no? Porque uno no sabe, uno espera lo mejor, pero uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Entonces fue como una experiencia de energía y de desafío muy bacán y después fue un poco como que se terminó la temporada y fue como que dejarlo ahí hasta que llegó la época de los premios y las nominaciones, que fue como una palmadita en la espalda muy chévere, ¿no? De que todo ese esfuerzo de todos en conjunto, ¿no? De equipo, se vio recompensado en el premio. Pero sí, fue como que fue una sacada de mugre hacer esa obra. Claro, sí, me imagino, felicitaciones, Draco, de verdad. Me imagino que igual, escucha, la chamba de un director es bien complicada, es bien difícil, ¿no? Porque es casi como ser un líder y donde todos confían en ti, en la toma de decisiones que hagas, ¿no? Como director. Y en el momento de cuando ya te dieron este guión, ¿tú cómo haces o cómo desglosas de repente este texto para empezar ya a trabajar con los actores? Por ejemplo, en la técnica que yo utilizo, porque hay muchas formas de abordar una obra de teatro, y no hay como que una fórmula, ¿no? De que te resulte siempre, pero la técnica que yo utilizo es que yo hago una lectura que tiene que ver con la estructura dramática, no con lo que está pasando en sí, o sea, no, mejor dicho, no tanto enfocado en el texto, no me dejo llevar tanto por las palabras, sino por la estructura de la obra.
toda obra de teatro, si bien conlleva pues una ideología, una forma de ver el mundo, está amarrada a un tiempo en especial, una obra de teatro para mí, por lo que yo estudié, una obra de teatro no es eso. Una obra de teatro es una historia contada a través de acciones, de cosas que pasan, de hechos encadenados entre sí para dar un cierto efecto, ¿no? Ya sea encadenados para generar humor, encadenados para generar una tragedia, encadenados para hacer... Es como una estructura de cosas que se dicen, que se callan, que se proponen a partir del texto para generar ciertos efectos. Entonces, a mí me interesa mucho cuando paso primero por la etapa de que el texto me gusta, es desglosar todo el mecanismo que está detrás de esa obra, que tiene mucho que ver con la dramaturgia. Yo no soy dramaturgo, pero he llevado un par de talleres en los que he podido profundizar sobre esos temas. Entonces, una vez que he desglosado los mecanismos que están detrás del texto, se los propongo al actor como, como un esquema de acciones. Entonces yo al actor nunca le voy a decir cómo es que tiene que hacer las cosas, pero siempre le voy a indicar cuál es su acción. Y creo que un poco mi trabajo viene con eso, con guiar, dirigir significa guiar. Y lo que uno guía es el proceso creativo de sus actores. No se trata tanto como mandarles y decirles, mira, tú haces esto, sino como mostrarles un camino en el cual tú tienes muy claro cuál es, por ejemplo, el estilo de la obra, en el que quieres que ellos actúen. Tener muy claro que esta escena es importante porque pasa tales cosas, cuál es la información que realmente tiene que ser muy clara en el espectador, qué cosas priorizas, qué cosas tienes que resaltar dentro de una escena, comenzar a organizar el trabajo para que todo vaya en el camino en el que de alguna forma tú has podido interpretar de la obra. En ese sentido, en cierta forma, es muy libre, pero al mismo tiempo muy riguroso, porque no hay que dejar nada sin mover, no hay que dejar de hacer preguntas. Y entonces, para mí, el proceso de dirigir una obra se divide en dos partes que son muy importantes. Una, la dirección de actores, y la otra, que es netamente la puesta en escena, que si bien son semejantes, no necesariamente son iguales, porque una, por ejemplo, la puesta en escena tiene que ver con marcaciones, con movimientos, con desplazamientos, con qué escenografía va a ir, cómo va a estar iluminada, el sentido artístico, y la dirección de actores, que es un proceso que se hace de manera paralela, tiene que ver con la persona, con el individuo que está arriba del escenario, porque más importante que indicarle qué es lo que va a hacer es que él lo pueda descubrir. Jorge Villanueva, que es un profesor que tuve en el taller de Ópalo, él decía, dirigir es como sembrar semillas en el cuerpo de un actor. Y tú tienes que confiar que con el tiempo esas semillas van a crecer y el actor va a encontrar en él estas cosas. Pero esto es más efectivo, muchas veces es que el actor se siembre en él una duda, que se haga una pregunta, que le dé curiosidad a explorar algo nuevo, y eso poco a poco va a generar el efecto de la construcción del personaje y de que él se meta en la ficción de la obra. Entonces, van de la mano, pero para mí muy claramente son esos dos procesos. Y cuando un actor de repente no ha logrado o no le sale muy bien una escena, tú como director, ¿qué es lo que haces, por ejemplo? Lo primero es que aplaudo, porque hemos encontrado algo que es muy importante. Como te mencionaba lo de los errores, cuando tú te frustras, es solamente señal de que por ahí no es. Entonces no debes insistir por ese camino. Si tu cuerpo, si tu mente dice que por ahí no va y no encuentras más camino, es porque ese camino probablemente es que no es. Entonces regresas atrás y vuelves a replantear lo que tenías y vuelves a empezar. Es un poco como el error. Por ahí probamos cosas que no funcionan. Por ahí nos pasamos todo un ensayo probando cosas y no sale nada que realmente nos guste. Pero eso es bueno, porque da luz sobre el camino que no es. Y podemos seguir buscando lo que realmente funcionará en el futuro. Un libro de dirección que leí hace poco decía algo que yo practico bastante, que es que hay que encontrar los problemas, porque cuando encuentras los problemas puedes después encontrar las soluciones.
no se trata tanto de saberte todas las soluciones antes de empezar un montaje, sino de poder ver qué dificultades y qué misterios tiene la obra. Porque de ahí, si tú lees una obra y para ti todo es claro y todo es fácil, lo que creo que se machaca un poco es ahí la creatividad, porque la creatividad solamente surge del no saber qué va a pasar, de encontrarte con algo que no tienes una respuesta. Y eso te pasa a ti como director y le pasa al actor como actor. No saber cómo resolver una escena es un maravilloso punto de partida, porque te va a empujar a buscar, a preguntarte, a resolver cosas en ti, en saber, de repente tengo un nudo que no o sea, que no he desatado, que me impide. Muchas veces cuando veo un actor que está muy esmerado en mostrar sus emociones, en querer llorar, en querer forzar la emoción, muchas veces es síntoma nada más de que tiene miedo a no mostrar lo suficiente, a no ser suficientemente bueno. Y en ese caso, lo que hay que hacer es quitarle ese miedo, porque el trabajo de un actor no es mostrar sus emociones, sino hacer la acción de su personaje y darle mucha seguridad. El actor seguro se entrega, y el actor entregado es aquel que confía en su director. Entonces creo que mantener ese equilibrio es muy importante para resolver esos días en los que nos enfrentamos a escenas y a momentos que no sabemos cómo resolver. Y después nos sorprendemos. Después descubrimos cómo es y es como un gran alivio. Man, ya. Y descubrimos algo que nos gusta. Y para nosotros es enriquecedor y seguramente después para el público también lo será, ¿no? Porque es una forma nueva de hacer una escena que probablemente es un poco huir del cliché, ¿no? Del terreno ya conocido. Claro, y también la chamba del actor, o en este camino o el proceso de aprendizaje del actor es ir desarrollando su creatividad, su imaginación, a través de los ejercicios, ¿no? Que les dejan de repente en los cursos de actuación, y eso ya les va a ayudar para el momento en que ellos, pues, tengan que interpretar un personaje, estar ya dentro de una obra, en los ensayos, en este proceso creativo, como mencionas, ¿no? ¿No, Draco? ¿Qué tan importante es para el actor trabajar mucho con su imaginación y con su creatividad, ¿no? Porque en una obra creo que es muy rica de ver cuando plantean cosas nuevas, cosas novedosas, y ahí también está la chamba del director, ¿no? No sé si te acuerdas en la clase que tuvimos de dirección, que un profesor nos dijo que siempre, o sea, si el trabajo está bien hecho, es, es trabajo del actor, pero en verdad es trabajo del director, y si la chamba está mal hecha, es trabajo del director, ¿te acuerdas? Que mencioné. Sí, sí, sí. Es que siempre es culpa del director. Todo siempre es culpa del director. Cuando salen mal, culpa de él. Cuando salen bien, es culpa del actor, ¿no? Sí, 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 pero sí. es un trabajo en conjunto, ¿no? Tanto de los actores como del director. O sea, es un Sí, trabajo que van de la mano. o sea, en ese sentido hay varias posturas. La mía, la personal, es que el teatro es de los actores. O sea, el que pone el cuerpo en escena es el actor. Y al que le da, o sea, el que tiene la obligación de entregarse ante el espectador y entregarse a la ficción que está interpretando es el actor. Una vez que empieza la función, el trabajo, o sea, no hay nada que yo pueda hacer como director. La obra ya empieza. Y ahí no hay nada que yo pueda hacer más que hasta que termine y poder ajustar algunas cosas. En ese sentido, es un trabajo en equipo, porque yo creo que el actor, a pesar de que es la pieza más importante en el teatro, necesita de un director para desafiarse a sí mismo, para, como te digo, el trabajo de un director es guiar el proceso creativo de un actor. Creo que cuando mejor te va uno, cuando más tus actores están motivados, es cuando constantemente sienten que descubren algo. A pesar de que ya han pasado muchas veces la misma escena, sienten que cada vez que la pasan descubren algo nuevo. Entonces se vuelve como un camino de descubrimiento de ambos y no tanto como ir a cumplir las órdenes de alguien. Entonces yo más que, o sea, si bien yo miro la figura del director como un capitán de un barco, al mismo tiempo tú estás
alzando velas, remando, sacando el agua que se mete al barco, o sea, igual estás chambeando a la par de tus actores, para que en un momento soltarles la mano y que ellos resuelvan, ¿no? La obra y esperar que para ellos funcione función sea fresca, sea divertida y que nos estén sorprendiendo por la magia de lo inesperado, que es lo más bonito que hay en el teatro, ¿no? De a pesar de revivir constantemente noche a noche algo como si fuera la primera vez. Eso es de los actores. Draco, y en el ámbito actoral, ¿tú cómo construyes un personaje? Cuando ya tú tienes que interpretarlo, actuarlo. Cuando me toca a mí actuar, yo soy bastante simple, te diré. Yo me guío mucho por la perfección. Lo primero que yo hago es, más que hacerme muchas ideas prefabricadas de cómo es su personaje, yo hago igual un estudio de análisis de él, de cuál es la situación, qué es lo que está pasando dentro de la obra, pero parto por escuchar a mi compañero, por observarlo, por estar presente, por recibir qué es lo que él me da, y a partir de eso comenzar a construir un punto de vista particular, que es el punto de vista del personaje. ¿No? Cada personaje defiende algo, cada personaje construye un vínculo bien particular con los otros personajes. No es lo mismo que, no sé, perder un trabajo que no te interesa, que no te gusta ir, a que te despidan del trabajo de toda tu vida. Entonces, ese personaje debe construir ese punto de vista. Y después es prestarle mi cuerpo y mis emociones a esa ficción, a lo que está pasando ahí. Y yo creo que mi trabajo como construcción, más que llegar el primer día con todo resuelto, es el descubrimiento de cuáles son los vínculos que tiene este personaje con los demás. ¿Qué le pasa cuando miro al otro, cuando observo al otro? Y creo que de ahí parto, de una cosa que es muy sensorial, de una curiosidad por resolver situaciones, por ponerme un poco en la piel de este personaje, y si tiene que sufrir mucho, a acompañarlos a sufrir con él, y si la tiene que pasar muy bien, cosa que por lo general no pasa, pasarla bien con él también. Pero un poco va de ahí, creo que no tengo tantas ideas prefabricadas, porque el personaje creo que finalmente no lo construye solamente uno. Creo que se construye a partir del trabajo con el otro y se construye sobre todo en la mente del espectador. Entonces, no es que me obsesiono por tener todas las respuestas, sino por resolver las que a mí me funcionan para entrar en la ficción de la obra. Y para eso hay algo que es bien complicado, que tú lo has mencionado, que es la imaginación. Ahora yo llevo a un taller con un profesor de técnica Meissner y hacíamos monólogos. Y la dificultad que yo comencé a encontrar en mí fue que es muy difícil sostener 10 minutos de una escena en la que estás solo, ¿no? En la que no hay respuesta de alguien, en la que nadie te dice nada, en la que no estás mirando a nadie porque estás vía Zoom y es virtual, entonces sostienes todo y tienes que sostener todo y de qué te agarras. Y la respuesta que encontramos es de la imaginación, de que puedas imaginar estar en esas circunstancias para sobrellevar y llevar a cabo una acción dramática, poder sentir que lo que tú dices tiene un proceso. Hay cosas que el personaje descubre momento a momento, a pesar de que lo que está haciendo es un monólogo y a pesar de que está solo en escena. Entonces, el trabajo sobre la imaginación es un trabajo muy importante. Claro, y aparte de la imaginación, ¿qué otras capacidades crees que puede tener un actor? Tiene que tener una gran capacidad de percibir lo que está pasando a su alrededor, porque creo que hay mucho, o sea, es algo que se dice en muchos profesores, pero yo lo traduzco un poco como que si tú logras olvidarte de ti y enfocar toda tu atención en el otro y te dejas de mirar, va a comenzar a aparecer algo que es una conducta real, una conducta más humana, una conducta que viene del hecho de que no te estás juzgando a ti mismo, sino que proviene de algo que todo el mundo, incluso yo, llama intuición. Entonces, un actor tiene que tener una gran intuición, pero sobre todo una gran capacidad de reaccionar, porque hay siempre esas frases hechas en el teatro de reaccionar con verdad, ¿no? O
vivir las circunstancias imaginarias de la obra. Pero, ¿qué es vivir de verdad en circunstancias imaginarias, no? O sea, ¿cómo se puede, no se puede? ¿Qué es la verdad, finalmente? ¿No? ¿Qué es lo verosímil para ti, para mí? ¿Qué es lo estándar? Creo que no existe un estándar. Creo que uno tiene que permitirse, primero, reaccionar como pueda, pero reaccionar desde adentro a lo que está pasando. Y eso va a generar una energía que los demás verán como verosímil. Entonces creo que la cosa más importante de un actor es poder ser verosímil en escena y poder permitirse seguir su impulso, ser genuino, intenso, verdadero, que lo que esté pasando en escena provenga de un lugar que no es el prefabricado en la mente, sino que viene desde lo más profundo, ¿no? Tiene que ver mucho con con todo lo que uno es. Creo que lo que uno es por dentro se tiene que develar en tu actuación. Eso es un proceso complicado, un proceso que lleva mucho tiempo, un proceso de mucha confianza en uno mismo, de buscar ese creativo, pero es para mí la condición más importante que debería tener un actor. Porque además es lo que te hace diferente a todos los demás actores. Porque de pronto te das cuenta que nadie puede actuar como tú, nadie puede actuar como Kiara, nadie puede actuar como Draco. Y eso te da eso es lo que se llama estilo propio, personalidad propia, y eso es importante, creo, en cada actor, descubrir en uno mismo qué es lo que realmente funciona. Porque cuando nosotros nos acercamos a la actuación al inicio, queremos actuar como los actores que admiramos, o el compañero de la clase que es el favorito del profesor, y nunca vamos a ser ese otro. Nos tocó hacernos nosotros mismos. Y ese reencontrarse para después darlo, me parece que es lo más importante. Claro, y para poder vivir en esas circunstancias imaginarias que están en la obra, que aparecen en la escena, creo que es muy importante escuchar al compañero, ¿no? Escuchar al compañero y de eso que escuchemos vamos a reaccionar y esa reacción pues va a ser verdadera, ¿no? Algo genuino. Draco, ¿cuál ha sido tu escena o tu actuación más difícil que hayas tenido como actor? La más difícil, o sea, creo que va a sonar medio raro, ¿ya? Pero todo es bien difícil. O sea, es como cuando yo estaba en la escuela, me tocó hacer el preceptor y fue una obra muy difícil, una obra muy larga, muy extrema, muy dura. Creo yo, ahora viéndola en retrospectiva, que, que el papel era muy grande para mí, ¿no? O sea, si yo lo tuviera que hacer ahora, lo haría completamente diferente. Eh, y pensando, por ejemplo, lo que te acabo de contar del taller, que se me hacía súper difícil introducirme, eso también es complicado, porque es de pronto actúas para una cámara, una transmisión, y es súper difícil. Después hay otras cosas que son como que bien circunstanciales, y sin embargo yo la rescato como momentos de mucho aprendizaje. Yo estuve este año, tuve un pequeño personaje en una novela del 4, Chapo tu combi, y tuve que hacer una escena bien complicada, en la que era un policía, un corrupto, que tenía que envenenar a un preso, pero no era un envenenamiento de que pones ahí una cosa en un frasco y a ver si se la toma, sino que era obligarlo a hacer que tome. Entonces era una escena muy física, de mucha violencia y de mucha intensidad. Y era complicado porque estás ese día y te han dado el guión un día antes, tienes que meterte ahí, llegas con unas cuantas horas, se hace tarde, o sea, te tienen esperando un montón y de pronto dicen, ya, se prende y actúa. Y no hay tanto, o sea, no es como un proceso de ensayo de una obra. Y las circunstancias son extremas y hay que de pronto encontrar la manera de entrar en esas circunstancias y comenzar a resolver en un ambiente que es súper incómodo, como es el de una grabación de novela. Eso a mí me hizo pensar, terminamos de hacer la grabación y me hizo pensar en muchas cosas. O sea, eso para mí es muy difícil, ¿no? No tienes tanto tiempo para probar, tienes que hacerla en una, todo el mundo está apurado,
y es como, no conoces al actor con el que estás actuando, y todos de pronto no son las mejores condiciones para actuar. Y sin embargo, tienes que estar ahí y tienes que y ser orgánico y tienes que escuchar y tienes que estar presente. Y es como que creo que eso de las últimas cosas fue una lección, ¿no? De algo que aún creo que puedo seguir mejorando, de algo que es un gran desafío, creo que para cualquier actor, ¿no? Empezar a hacer televisión muy diferente a hacer teatro, por más que ya tengas mucho tiempo, incluso que estés enseñando, hay cosas que son muy difíciles como el monólogo de 10 minutos que sostiene uno solo, y me imagino que más adelante encontraré cosas más difíciles también, que serán retos, pero que se resolverán de alguna forma y me ayudarán a seguir aprendiendo y a crecer como actor. Claro, siempre tenemos que estar formándonos, ¿no? A pesar de que ya acabamos el ENSAT, o sea, siempre llevar otros talleres, otros cursos que por ahí nos sumen para seguir creciendo como actores, ¿no? ¿Qué crees que te ha brindado la actuación, Draco, que aplicas en tu día a día? Bueno, creo que lo más importante es la capacidad de empatizar con otras personas, porque el trabajo del actor constantemente te está obligando a no pensar como tú piensas. O sea, a veces, a mí me ha tocado muchas veces hacer personajes que son curiosamente muy violentos en grabaciones, en cosas así, y es encontrar ese lado en mí que no es un lado que uno apruebe ni un lado que uno quiera ir por ahí, pero la violencia para ese personaje tiene una justificación y eso te obliga a ponerte en el lugar de otros. Y después cuando estás en tu día a día, te das cuenta de que a veces las personas no están en el día más luminoso de sus vidas y están con muchas cosas adentro, mucha carga, y te ayuda a entender que de repente cuando alguien, no sé, te dice algo que para ti está completamente fuera de lugar, más que ir y confrontarlo, es como que poder mantener la calma y decirle, oye, ¿te pasa algo? ¿De verdad hay algo que te aflige? Y mucha gente que encontramos malhumoradas por la vida están afligidas de un montón de cosas que no saben cómo manejar. Un poco el teatro te obliga a ponerte constantemente en el lugar de la otra persona, ¿no? Y de todo tipo. Te toca hacer personajes que la pasan mucho peor que tú en tu vida y te das cuenta que hay gente también que la pasa muy mal, y otros personajes que la pasan mucho mejor que tú, y también es como que, oye, ¿de dónde saco de pronto el ánimo para hacer esta escena donde el personaje está súper feliz y yo acabo de tener un día en el que las cosas no me han salido del todo bien, ¿no? Entonces, ¿dónde encuentro esa energía? Y después pasa que cuando ya no estás actuando, a veces uno, no sé, no es el mejor día de tu vida y tienes que de pronto pararte a hacer clases y poder quitarte eso, recuperar la energía y dar una buena clase de teatro o tener una buena conversación con alguien. Entonces, como que el teatro te obliga a ser empático y te obliga también a organizar tus emociones, a organizar tu energía. Y eso creo que es lo más bacán que me ha dado el teatro. Además de perdonarme mis errores. Entonces yo ahora soy muy feliz, me equivoco y aplaudo. Entonces yo digo, ya, no me lo tomo tan en serio. No me tomo tan en serio el fracaso, cosa que también aprendí del teatro. Yo también, ¿ah? Igual creo que eso también me ha dado el teatro, ¿no? Que si me equivoco no pasa nada, ¿no? De eso aprendo y continúo. Uh -huh. Trato. Y para culminar, ¿alguna recomendación que tengas que darle a los jóvenes que de repente quieran dedicarse a este mundo de la actuación? Que tengan mucha paciencia, sobre todo que busquen constantemente la posibilidad de actuar. A veces creo que eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Porque no hay un solo camino para ser actor. Uno puede ser actor formado en talleres, uno puede ser actor de manera empírica y encontrarte de pronto, no sé, hacer un solo taller y que te comiencen a llamar para hacer obras, o uno puede estar mucho tiempo estudiando y no te llaman y no consigues chapa como actor. Yo creo que lo que ahí uno tiene que priorizar es ser paciente, seguir cultivando y seguir aprendiendo y aprovechar cada pequeña oportunidad
que tengas para actuar. Y si no aparece la oportunidad, pensar en maneras de construir esa posibilidad para tú mostrarte como actor. Yo creo que uno se hace actor en la práctica. O sea, nunca leyendo un libro vas a resolver cómo ser actor y nunca, así tengas el mejor profesor del mundo, si tú no pones en práctica eso que practicas en clase, nunca lo vas a hacer. Creo que eso es fundamental. Y otra cosa que muy importante, que tiene que ver con lo que hemos estado hablando de no juzgarte, de perdonarte tus errores, es que tal vez pasen un par de años, 3 años o varios años, y tú sientas que no estás en el lugar que realmente quisieras estar. Pero lo que tú debes sentir, mirando para atrás, es que quizás no estás donde esperabas, pero no estás donde empezaste. Y no estar donde uno empezó, para eso te sacas tú mismo, metiéndote a talleres, explorando técnicas nuevas, conociendo gente nueva, ensayando así sea un monólogo o cualquier cosa, tú te sacas del lugar donde estabas y constantemente vas a avanzar. Y con el tiempo, lo más seguro es que llegues al lugar que esperabas. Y si te demoras más, menos, ten paciencia. Paciencia y en vez de preocuparse, ocuparse por seguir Ay, creciendo. qué lindo mensaje, Draco. Gracias por haber participado en este conversatorio electoral, Draco. Estoy muy agradecida contigo. Espero que te siga yendo bonito ahí en la ENSAT. Ay, se salió. Bueno, esperemos a ver, voy a ver si, ahí está, voy a volver a invitar para darle mis palabras finales. Draco, se cerró. Sí, te estaba diciendo que, bueno, te deseo todo lo mejor del mundo, Draco, que te siga yendo lindo en la ENSAT, enseñando. Tus alumnos deben estar muy orgullosos de ti, de toda la enseñanza que les estás brindando a ellos, ¿no? En cuanto a la dirección. Muchas gracias, Draco. Gracias a ti, Kiara. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Mucho. Chao, chao.